Y queremos preocuparnos, señoras y señores, porque provoca preocupación el manejo especialmente de las expectativas económicas en nuestro país. Ayer el economista Walter Spurrier mencionaba que ha tocado fondo, bueno, no él, sino que recordaba Walter que la declaración del gobierno, el insistente juego o manejo de expectativas, que es una estratagema que siempre ha usado el gobierno del presidente Correa, de manejar las expectativas de la gente. Bueno, pues decía ese manejo que ha tocado fondo la recesión, que este ciclo se está agotando, que entramos ya a inaugurar una estabilidad económica con visos de retomar la senda del crecimiento. Este ha sido un mensaje permanente del señor presidente, y siempre y permanentemente están hablando de la convalecencia de la liquidez, el retorno del superávit comercial, que ya no estamos en déficit comercial, que la balanza comercial y la balanza de pagos van viento en popa, y dicen que los grandes proyectos de inversión continúan y que hay mucho dinero que está interesado en venir al Ecuador. Este es un juego de expectativas, es parte de una estratagema de carácter político y de aparente destreza para manejar un Estado, un gobierno. Pero esto no tiene asidero cuando las cosas van tan mal, cuando el modelo se ha agotado, cuando se están apenas consumiendo los 2.500 millones de dólares que se lograron en créditos hace un par de meses, se los está agotando, y llegará un momento mucho más complicado que el que estamos atravesando, con una pérdida increíble, especialmente de empleo. De esto queremos ocuparnos con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, el respetable economista don Eduardo Cadena, y me permitir invitar a un hombre de provincia que se mantiene también firme con su pronóstico, con su vaticinio, se mantiene firme de que las ciudades y poblaciones de frontera atraviesan o están pagando las consecuencias precisamente de esta realidad económica de nuestro país. Está con nosotros el economista Guillermo Herrera, prefecto de la provincia del Carchi. Agradeciéndoles la presencia, el manejo de expectativas a la final derrumban cualquier estrategia de orden política en instantes en que termina el dinero, termina la liquidez, se agotan las circunstancias y las expectativas se van al suelo. Economista Cadena, ¿es lo que le está ocurriendo al gobierno del presidente Correa, con alto peligro para las empresas? ¿Qué nos dice usted de las empresas ecuatorianas? ¿Cuántas empresas han quebrado de último momento y otras que están en una situación de conflictividad interna por ausencia de liquidez y falta de negocios? Entonces, ¿cuál es el momento que en la Cámara analizan está atravesando la economía? Para ocuparnos luego del sector fronterizo. Economista, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días, Guillermo, el señor prefecto. Muchas gracias por su invitación. Bueno, las expectativas cada vez son más bajas en cuanto a lo que pueda hacer el gobierno. Y más que expectativas, lo que se ha perdido en el país es la confianza. La confianza en que este proceso de crisis pueda ser revertido en el corto plazo y tengamos alguna salida con las estrategias que el gobierno nos está proponiendo. Vemos claramente el gran fracaso del modelo económico actual,
cuando se acabó una lotería petrolera y cuando cada vez es más difícil seguir endeudando al país. El gobierno, recordemos que obtuvo ingentes recursos de esta lotería petrolera y además usó este precio alto del petróleo como garantía para seguirse endeudando. Entonces, entraron al país una cantidad de recursos que dieron una sensación de bienestar, pero que sabíamos que era insostenible, ya que por otro lado la economía no se presentaba atractiva a la inversión por la cantidad de errores que se venían cometiendo y que se venían diciendo, y que el gobierno por supuesto desestimaba. El fracaso realmente es evidente y el cambio del modelo económico es urgente. Es por eso que inclusive conversábamos de tratar de presentar propuestas hacia el futuro, hacia el próximo presidente de la República para tener un consenso ecuatoriano. Esa iniciativa de parte de la Cámara es excepcional y le agradezco a la Cámara. Entre todos los ecuatorianos les felicitamos porque esa es la metodología de aproximarles por lo menos a los candidatos a lo que realmente necesitamos crear, una auténtica conciencia, que voy a preguntarle precisamente a Guillermo. Señor prefecto de la provincia del Carchi, es importante que un testigo y un actor que ha caído prácticamente en desgracia socioeconómicamente hablando, como su provincia, la ciudad de Tulcán, da hasta indignación, no solamente tristeza, desaliento, ver un paisaje urbano en Tulcán, pero terrible, de inercia absoluta. Esto ya le ha ocurrido a la ciudad de Tulcán, y vale la pena que yo recuerde aquello para que ustedes con esta nueva experiencia se acoliten, las principales autoridades del Carchi, se acoliten algún tipo de iniciativa que haga de Tulcán y de la provincia del Carchi un refugio de inversiones, una ciudad con una característica de producción, de algo que venga a darle una tranquilidad permanente a la economía carchense, porque de lo contrario, siempre que hayan estos ciclos dañinos en la economía nuestra, dolarizada, frente a la economía de moneda propia y de mejores condiciones de manejo de la nación colombiana, ustedes son las víctimas, precisamente. Entonces, yo le pido que nos identifique qué tipo de ciclo económico estamos viviendo este momento y cuáles han sido las consecuencias en la tierra carchense. Bienvenido, señor prefecto. Muy buenos días, un saludo cordial a ustedes, a quienes nos siguen a través de este medio de comunicación. Es evidente que el país como tal vive una grave crisis económica, negada permanente y recurrentemente por el gobierno ecuatoriano. Desde allí no podemos identificar claramente cuáles son las cifras, los indicadores de esta crisis. El gobierno se ha ocupado primero en negarla, luego en no sacar a tiempo las cifras, los números, y en tercer lugar, lo que usted analiza, si en algo ha sido hábil el gobierno, ha sido en promoción, ha sido en publicidad. Pero cualquier estudiante de marketing sabe que una buena gestión al frente de un gobierno local o de una empresa privada puede solventar una buena publicidad, pero una mala gestión, malos resultados no puede solventar una publicidad indefinidamente, y eso es lo que le está pasando al gobierno. Estamos en una crisis nacional, desde el sector de los gobiernos locales lo evidenciamos. 6 meses aproximadamente que estamos pidiéndole al ministro de Finanzas, pidiéndole al presidente de la República, sentémonos, conversemos, díganos cuál es la realidad, establezcamos un plan de pagos para que la inversión pública en los territorios se dinamice. Mire, actualmente a la prefectura del Carchi, que es una de las más pequeñas del país, este gobierno le adeuda más de $7 millones, es decir, alrededor del 40% del total de transferencias que tiene que hacer en este año. En conjunto a las prefecturas del país,
la deuda debe ir aproximadamente en los 230 millones de dólares. Entonces, señor presidente, ¿cuáles son los síntomas de reactivación si no usted se hubiera empezado ya a igualar con las rentas y recursos para los gobiernos locales? Esta crisis se profundiza desde hace algunos años en las fronteras del país y principalmente en la frontera más dinámica que tiene esta nación terrestremente hablando, que es la frontera entre Ecuador y Colombia, Nariño y Carchi. Una frontera que a lo largo de la historia ha permitido que los actores económicos, comerciantes, sector de transporte pesado, sector logístico vinculado con importaciones y exportaciones, genere un impulso. Son alrededor de unas 2,000 familias de transporte pesado dedicadas a esta actividad que están prácticamente liquidados. Solamente las cifras que nos presenta la Cámara de Comercio de Tulcán, en el mercado popular, hablamos de otras 2,000 familias dedicadas a la actividad comercial que prácticamente están liquidadas, y no es que los actores del Carchi solamente nos hemos quejado, solamente hemos protestado, hemos presentado una serie de alternativas al gobierno ecuatoriano, lo que permitió que en el mes de septiembre, ya vamos a cumplir un año de que el presidente de la República nos visite en la ciudad de Tulcán. Él particularmente presenta una propuesta de reactivación del 100% de lo que ofreció de su voz el presidente de la República. No ha tenido efectividad ni siquiera un 10%. Citemos un ejemplo. La Cámara de Comercio de Tulcán propuso el establecimiento de una canasta comercial. El gobierno estableció un cupo de más de 54 millones de dólares para alrededor de unos 4,000 comerciantes que podían hacer uso de esta canasta comercial. ¿Así fue? Hasta el momento, de datos de las propias autoridades del gobierno, el cupo que se ha utilizado no supera los 5 millones de dólares, es decir, ni el 8% del cupo que ofreció el gobierno. ¿Y por qué? Por la falta de financiamiento para los pequeños comerciantes y por la cantidad de trabas que tanto la aduana ecuatoriana, el Servicio de Rentas Internas y cualquier otro organismo de control del Estado se ocupó de torpedear esta medida del gobierno. Otro ejemplo puntual. ¿Quedó solamente en un comprometimiento retórico? ¿Quedó solamente en un comprometimiento retórico? No, llamémosle por su nombre. Quedó en un engaño del gobierno ecuatoriano, del presidente Correa, hacia el pueblo del Carchi y de Tulcán principalmente. Otro ejemplo. El presidente de la República ofreció una nueva línea de crédito del ese entonces Banco de Fomento de hasta $20,000 con hasta 2 años de gracia y hasta 10% de interés para el sector comercial, para reestructurar créditos y para acceder a la canasta comercial. Jamás se estableció esta nueva línea de crédito. Lo único que hizo el Banco de Fomento es ofrecer sus créditos normales, engorrosos, tardíos, burocráticos. 2 ejemplos. ¿Y en este momento cuál es la realidad del Carchi? Mire, en este momento la realidad aún es más crítica. El sector agrícola y pecuario, que ha sido el que ha sostenido la economía de nuestra provincia en estos años, se ha visto impedido de realizar normalmente su actividad por trabas de agrocalidad, de otros organismos de control que atacan principalmente a los pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios en este momento de crisis. ¿Dónde brillan? ¿Qué tipo de producciones? Mire, la producción agrícola, el producto estrella de nuestra provincia, la papa, los cereales, en la cuenca baja del Mira, lo que es el frijol, el café como productos emergentes, y el sector lácteo de la provincia del Carchi, que genera ingresos, que genera empleo y actividad productiva, se han visto impedidos de realizar normalmente su actividad. El gobierno ya no le pedimos ni siquiera que ayude al sector agrícola y pecuario del Carchi. Lo que le pedimos es que deje trabajar con tranquilidad, con paz, con armonía. Imagínese usted que una familia pobre del sector agrícola que se dedica el jefe del hogar a las actividades pecuarias, a trabajar en las haciendas, y la madre que se dedica a criar los animalitos, esté impedida de salir los días domingos o jueves a la feria, si no tiene que hacer un trámite en la ciudad de Tulcán para vender un chanchito. No estoy exagerando, esos son los temas puntuales que nosotros hemos revisado. Entonces les decimos nuevamente al gobierno, no se oponga a que los ciudadanos del Carchi podamos sobrevivir. Si no nos ayuda,
Si no nos ayuda, por lo menos déjenos trabajar. Usted ofreció, presidente, que las salvaguardias, y no voy a hacer un análisis en este momento si han sido beneficiosas o no a nivel nacional. Este es un país de locos. ¿Y usted cree que conoce de este particular el presidente? Le están haciendo o la mentira es globalizada. Le hemos dicho nosotros mismos cuando visitado a la provincia, le hemos graficado, no nosotros como autoridades, el pueblo. Y en ese momento, iracundo, ha tratado de dar alguna orden a sus técnicos. Se molesta. Pasa 1 o 2 semanas y la situación es la misma. Mire, le decía que el tema de las salvaguardias, que pueden haber dado los objetivos que se había trazado las autoridades económicas, no tuvieron medidas que acompañen al sector comercial y de transporte pesado de nuestra provincia. Propusimos medidas alternativas y el gobierno le ha dado la espalda a la provincia del Carchi. Y en el tema puntual que le decía de los gobiernos locales, hemos tenido que hacer una reforma. En el caso de la prefectura del Carchi, 12 proyectos de riego que estaban contemplados hacerlos 2015 y 2016, hemos tenido que eliminarlos, postergarlos al 2017. ¿Qué significa eso? Que 2,000 hectáreas productivas van a dejar de tener riego en este año por el incumplimiento del gobierno nacional. Señor presidente, si eso no es crisis, dígame usted cómo le calificaría. Usted que es un buen economista, que sabe tanto de materia económica, ¿por qué no le dice la verdad al país? ¿Por qué no se pone serio y nos plantea soluciones viables a las fronteras y soluciones viables a los gobiernos locales? Señor director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, economista Eduardo Cadena, ¿cuál es el modelo que podría sustituir a un momento de tanta emergencia de una provincia sufrida, dadas las circunstancias, en una pobreza, atravesando una pobreza extrema, sin una actividad económica de propia iniciativa, de propia vocación que se le ha planteado al señor presidente como el líder de producción más importante y el líder de políticas públicas más significativo? Pero usted está escuchando, economista Cadena, ¿qué cabe en el Carchi, por ejemplo, en términos de producción y de comercio? ¿Qué modelo se podría inscribir como modelo emergente y alternativo a la situación que están atravesando los carchenses? ¿Usted podría ayudarnos en aquello? Sí, bueno, la crisis se evidencia no solo en el Carchi, sino en todas las provincias del Ecuador. Sin embargo, estamos conscientes que en el Carchi ha sido agravada por las distorsiones que tiene la economía frente a los precios de los productos colombianos. Entonces, las distorsiones nacen internamente en el Ecuador. Se ha tratado de justificar que es por la revalorización del dólar, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, ¿no es cierto? Lo que está sucediendo es que la cantidad de impuestos, la cantidad de trabas, la cantidad de cupos que se le están poniendo a los productos hacen que los productos que se venden en el Ecuador sean mucho más caros que los que se venden en Colombia. Señor prefecto, se me terminó el tiempo, pero yo quiero que insista al señor presidente de la República cuáles fueron los compromisos que su régimen adquirió hace algunos meses, que dio la satisfacción al país de visitar la ciudad de Tulcán, de conversar con ustedes y de comprometer una agenda de acciones inmediatas, asunto que no se ha cumplido. ¿En dónde tiene el presidente de la República que ir a ordenar que se activen las cosas? ¿Dónde hay negligencia en el cumplimiento de los compromisos que el mismo jefe del Estado se ha comprometido? Pues no, los compromisos que ha anunciado en oportunidad de su visita a la provincia del Carchi. Mire, las medidas no han sido implementadas, han sido ineficientes a la hora de alcanzar su objetivo. Si miramos globalmente, también las políticas nacionales no han dado resultado. El tan anunciado de cambio de matriz productiva, nosotros como provincia, como institución, presentamos un modelo para agroindustrializar al Carchi, que necesitaba el apoyo del Estado. Nada de eso se ha cumplido. Se prefirió gastar millones de dólares en una zona de desarrollo en la Universidad de Yachay,
zona de desarrollo económico que no está funcionando cuando lo lógico era llevar esa zona de desarrollo a la provincia del Carchi. Mire, uno de los ejemplos. El problema es que a usted, señor presidente de la República, ya no le creemos, o particularmente yo como prefecto de la provincia del Carchi ya no le creo. Es mejor que hasta mayo usted no vuelva a Tulcán, no vuelva al Carchi, porque ya le ha dado la espalda a nuestra población. Déjenos trabajar, déjenos presentar al nuevo gobierno, cualquiera que éste sea, una propuesta de desarrollo para el Carchi y para las fronteras del país. Ojalá que el nuevo gobierno tenga dotes de estadista, tenga seriedad con el país y no le vuelva a dar la espalda al pueblo como sentimos nosotros que usted lo está haciendo. Está dicho. Sin embargo, le vamos a hacer resonar de nuevo esa expresión que nos pareció del todo inadecuada, por decirlo menos, ¿no es cierto? Dígale. La otra vez salió en un titular, la gente se va a Colombia y Perú por las salvaguardias. Dios mío, ¿qué tiene que ver el turismo con las salvaguardias? Probablemente hablan de que se fueron a comprar útiles escolares a Colombia, lo cual me parece una lealtad total con el país. Pero eso tiene que ver con la depreciación colombiana, pues no con la salvaguardia. Exa-FM. Eso es lo que dice economista Cadena y economista Herrera. Es lo que dice el presidente. ¿Cuál es el error? Esa parte yo no entiendo del discurso del presidente. ¿Qué entiende usted, señor prefecto? Mire, yo lo que entiendo es que se ha reducido el empleo en Ecuador, en las fronteras. Nosotros hacemos esfuerzos porque la gente visite nuestros sectores, haga turismo, pero ¿cómo le prohibimos a un ecuatoriano, si puede ir a otro lugar y comprar más productos con su dinero? Mire, lo que hay que crear como gobierno son las condiciones necesarias para fomentar la productividad aquí en el país, para que esos productos que hoy resultan más atractivos, más económicos, fuera del país, se los pueda adquirir aquí, se pueda seguir generando empleo, establecer incentivos reales, verdaderos, trabajar con los pequeños, medianos productores, construir una política pública de desarrollo, no inventarse los grandes nombres, que cambio de matriz productiva cuando debió decir vamos a entrar a un proceso de industrialización tardía en el país. Le encargó al señor presidente de la República que lleve adelante este nombre tan rimbombante y no se ha hecho nada. ¿Qué se ha cambiado de la matriz productiva en el país? Nada. Por eso la producción industrial en el país se ha reducido en estos 10 años de gobierno. Ahí están los pobres resultados. Entonces, a través de una política económica coherente, se puede hacer mucho para mejorar la productividad de este país, para ser competitivos, para que el dinero quede aquí dentro de nuestras fronteras y para que la demanda también a través de la generación de empleo sea mayor en el Ecuador. Mire, el presidente de la República lo conoce, tiene una gran formación como economista, pero los resultados no le han dado. Yo discrepo mucho de lo que se habla en muchos análisis, que el modelo ha fallado. Miren, no ha habido modelo, ha sido el populismo en su máxima expresión el que nos ha estado gobernando estos 10 años. Usted lo ha dicho, y lo ha dicho con entereza, y es una verdad al 100%. Eduardo Cadena, Guillermo Herrera, han visitado los estudios de la cadena Democracia con este mensaje de sano reclamo. Pero mañana continuaremos buscando la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. Por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión.